베레아 사람은 Hechos 17, 11 a 12. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pero recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y murió en gran extinción, y no pocos hombres. Amén. 내 영혼아 Alma mía, reconstruyamos nuestra iglesia. 주 하나님 지으신 모든 세계 내 마음속에 그리워올 때 하늘의 별 울려 퍼지는 데서 주님의 권능 우주에 찾네 주님의 높고 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 숲속이나 험한 산 골짜기에서 지저귀는 저 새소리들 고요하게 흐르는 시냇물은 주님의 솜씨 노래하도다 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 내 영혼이 찬양하네 주 하나님 독생자 아낌없이 우리를 위해 보내주셨네 십자가에 피 흘려 죽으신 주 내 모든 죄를 구속하셨네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 내 주 예수 세상에 다시 올 때 저 천국으로 나를 더하리 나 겸손히 엎드려 경배하며 영원히 주를 찬양하리라 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네
하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias por permitirnos ese día santo y la oportunidad que nos has dado de venir y entregar este culto delante tuyo. Ayuda, Señor, que todos nosotros que vamos a tener este culto, ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan siempre dar gracias a ese llamado de venir delante tuyo. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. 이 몸의 소망 누구인가 우리 주 예수 보내세 우리 주 예수 밖에는 니들이 아주 없도다 굳건한 반석이시니 그 위에 내가 서리라 그 위에 내가 서리라 무섭게 바람 부는 밤 물결이 높이 설렐 때 우리 주 크신 은혜에 소망에 닿을 줄이라 굳건한 반석이시니 그 위에 내가 서리라 그 위에 내가 서리라 세상에 있던 모든 것 끊어질 그날 되어도 구주의 언약 미사와 내 소망 더욱 크리라 굳건한 반석이시니 그 위에 내가 서리라 그 위에 내가 서리라 바라던 천국 올라가 하나님 전에 배울 때 구주의 의를 힘입어 어여시 앞에 서리라 굳건한 반석이시니 그 위에 내가 서리라 그 위에 내가 서리라 하나님 받으시는 예배를 위하여 En esta hora oremos en arrepentimiento para que Dios pueda recibir nuestro culto. Padre Dios, te damos gracias porque nos has amado. Haz que este culto que nosotros entregamos delante tuyo sea un culto en el cual tú puedas recibir, sea apto delante tuyo. Padre Dios, gracias porque nos has amado desde antes de la eternidad y has tenido esa determinación de amarnos y de salvarnos a cada uno de nosotros. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a recordar una y otra vez que nosotros sin ti no podemos vivir, que nosotros con nuestro propio ser no podemos venir delante tuyo, que sin solamente a través de tu gracia, a través de tu amor, nosotros podemos tener este culto y venir delante de tus pies. Ayúdanos, Señor, a poder tener ese corazón que sea digno delante tuyo. Ayúdanos, Señor, para que cada día podamos cambiar. Ayúdanos, Señor, que nosotros podamos ser transformados a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder obedecer a tu palabra y a cada día, Señor, puedan ser limpiados para ser usados por tu gloria y por tu amor. Ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros podamos triunfar delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a ser uno delante tuyo. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을 의지합니다.
생명의 주관자 되시는 Padre, que eres dueño de la vida y de la muerte, 그 보혈의 damos gracias porque a través de la sangre y ese mérito de Cristo nos has dado la oportunidad de poder venir delante tuyo en este culto y ser servidores en espíritu y en verdad. En esta hora deseamos ver tu rostro y ayuda, Señor, que tú seas el único que recibas la gloria. Te alabamos y te glorificamos. Padre Dios, de la misma manera como hace 50 años estuviste con la Iglesia Sonag y el día de hoy también has estado con la Iglesia Sonag. Damos gracias por la obra que estás haciendo. Y hay muchas cosas que están atacando a nuestra iglesia. Ayuda, Señor, que estas cosas se vayan en el nombre de Jesús. Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos ser uno delante tuyo. Ayuda, Señor, que no haya ninguno que vaya a engañar. Y aunque esos engañadores tratan de engañar constantemente, ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos reconocer esa fe viva que nos has dado a nosotros. Y ayuda, Señor, a poder que cada uno de nosotros podamos sacrificarnos para poder completar esa fe hasta el último día, para poder todos ser usados por tu gloria. Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos reconstruir nuestra iglesia y restaurar a nuestra iglesia. Padre Dios, ayuda, Señor, que todos juntos podamos tener un solo corazón. Y ayuda, Señor, a poder reconocer, Señor, que tú ya has declarado esta restauración a través del obispo. Ayuda, Señor, para que nosotros podamos triunfar dentro de ti. Y ayuda, Señor, a poder darte la gloria. Y ayuda, Señor, que todos juntos podamos tener un solo corazón junto con tu iglesia. Padre Dios, aleja, Señor, todos los enemigos que vienen a molestar esto. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser esas personas que te puedan servir. Y allí no seamos esas personas que te lastiman o que lastimen a tu iglesia, sino que todos nosotros, Señor, podamos arrepentirnos delante tuyo. Ayuda, Señor, a poder restaurar ese primer amor que nos has dado. Padre Dios, y así ayuda, Señor, que nosotros podamos realizar esa iglesia, Señor, que tú ya has mostrado al obispo. Y ayuda, Señor, que nosotros, en medio de esta dificultad, ayuda, Señor, que el obispo pueda ser reforzado con tus fuerzas. Y ayuda, Señor, para que así puedas llevar esa palabra y ese llamado en nuestra iglesia. Padre Dios, tú nos has reunido en el día de hoy para poder escuchar tu palabra. Gracias por ello. Y ayuda, Señor, dale la sabiduría, el conocimiento y el poder de la palabra al obispo. Y ayuda, Señor, para que él al llevar esa palabra, Señor, tuya del cielo, ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros podamos recibir esa palabra. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos recibir esa palabra con un corazón humilde y de obediencia. Ayuda, Señor, que todos nosotros, Señor, podamos abrir nuestros corazones ante esta palabra. Y ayuda, Señor, a poder abrir los ojos de nuestro corazón. Y ayuda, Señor, a poder entender ese misterio tuyo. Padre Dios, ayuda, Señor, para que en esta tierra nosotros podamos manifestar esa palabra tuya. El hecho de que tú estás y moras en nosotros. Ayuda, Señor, a siempre tener ese corazón de gratitud, ese corazón de arrepentimiento, que podamos volver delante tuyo. Obra, Señor, en nuestra iglesia. Recibe este culto y damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, y tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén.
하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios, te damos gracias por el día de hoy. Hemos tenido este culto y hemos entregado nuestras ofrendas delante tuyo. Te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo. Padre Dios, ayuda, Señor, que ellos y sus familias que han entregado esta ofrenda, ayuda, Señor, y obra junto con ellos. Y ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan tener esa inspiración para poder sostener esa bendición que vas a dar. Padre Dios, también debemos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan recibir a ese amor que viene de ti. Ayuda, Señor, que esta bendición pueda ser manifestación de su amor hacia tu iglesia. Padre Dios, también debemos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan tener esa respuesta de sus oraciones. Debemos pedir también por todas las ofrendas que han entregado delante tuyo. Ayuda, Señor, que ellos puedan confesar lo que es tuyo a través de esas ofrendas. Ayuda, Señor, que todas estas ofrendas puedan usarse por la gloria de Cristo y por tu iglesia. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante del Señor. 예수 이름으로 축원합니다. 많이 세상 가운데 복음으로 오라지고 알기 모르는 것이 저울려나 모든 사라지고 주님만 부르네 그 말씀에서 하나 나타내 주를
하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Efesios capítulo 1, versículo 17 hasta el 20. La palabra de Dios, Efesios 1, versículo 17 hasta el 20. Vamos a leer todos juntos. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y el cual la supervivencia grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Amén. En esta hora vamos a orar antes de escuchar la palabra del Señor por el obispo y también por cada uno de nosotros. 하나님께서 오늘들을 또 사랑하여 주셔서 오늘도 우리를 예배하게 도와주시고 오늘도 예배 가운데 하나님 말씀을 들을 수 있는 신령한 시간, 복된 시간을 허락하여 주심을 또 감사합니다. 이 시간 온 교회 가운데 하나님의 말씀이 들려지게 하시고 역사하는 거룩한 시간 되도록 인도하여 주시옵소서. 오늘도 하나님 말씀에 대언자로 세우신 또 감독님 하나님 함께하여 주셔서 감독님께 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 말씀의 능력을 주시고 교회 앞에 담대히 하나님 말씀을 증거하고 선포할 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 하나님 말씀을 증거할 때 하나님의 크신 능력과 권능으로 역사하여 주시고 우리 모두는 감독님 말씀을 받되 사람의 말로 받지 않고 하나님 말씀으로 우리 모두가 듣고 깨닫게 도와주시고 아멘하며 순종하는 거룩한 역사를 이룰 수 있도록 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, damos gracias por permitirnos este día santo y deseamos recibir tu palabra. Ayuda, Señor, a tu siervo y en esta hora al llevar tu palabra, ayuda, Señor, que pueda ser revestido de tu gran poder y de la misma manera, ayuda, Señor, que todos nuestros miembros de nuestra iglesia puedan ser revestidos con tu poder y así pueda recibir esa palabra de vida eterna. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 사랑하는 여러분, Queridos hermanos, 우리 하나님은 nuestro Dios 부르신 es aquel que nos llama. 이 세상에 그 누구도 En esta tierra 그의 부르심이 없이 자기가 임의로 no habrá nadie que pueda venir delante de Él si no tiene ese llamado, que si no ha sido llamado por Él. 구속의 Por eso, como hay aquel que los llama, por eso esas personas pueden recibir esa redención. Solamente 부르셨기 때문입니다. aquellos que son llamados, porque Él los llamó primero, es que ellos puedan tener esa redención. Queridos hermanos, nuestro Dios, para poder salvarnos a nosotros, o sea, para poder darnos el perdón de pecados, Él no solamente nos dio ellos, sino que a partir de ese momento, Él está cerca de nosotros y camina junto con nosotros. Por eso, 하나님과 함께하는 이 여정은 cuando nosotros vemos en este camino, este viaje en el cual nosotros estamos yendo junto con el Señor, entonces 더 완성되고 tenemos que saber que ese camino será completado y estamos caminando para llegar a ese propósito que es perfecto y está lleno de la plenitud de Él. 그날에 Queridos hermanos, todos nosotros, 아무 예고 없이 닥치는 것이 아니라 ese día no es un día que vendrá de repente a nosotros, sino que nosotros estamos yendo a ese día con esa esperanza que Dios nos da a nosotros, con lo que Dios nos espera de nosotros. Por eso el Señor, cuando habla de ese día, no es ese día en el cual Él no tiene ningún interés, sino que es todo lo contrario. Ese día es en el cual el Señor tiene todo su interés y a pesar de eso nos da la esperanza para poder llevar esta vida para llegar a ese punto. Por eso,
esa esperanza que Dios nos ha dado a nosotros es esa fuerza que está dentro de nosotros, que nos da esa fuerza de poder ir hacia adelante con toda fuerza a ese propósito. Por eso, la esperanza es una de las cosas más importantes dentro de nuestra vida. Y también, cuando hablamos sobre esta esperanza, tenemos que saber que esto no es algo que Dios da al hombre, sino que también Dios mismo es aquel que tiene esa esperanza. La esperanza es como esa cuerda que Dios también lleva y también nosotros llevamos. No estamos hablando que solamente le pertenece a Dios o nos pertenece a nosotros, sino que es de Dios y nosotros. Esto es tan importante y esta esperanza tan importante viene a través de que es fundamentada a través de ese llamado en el cual Él, en ese momento que nos llama a nosotros. Hay algunas personas que son creyentes, pero hay muchos de estos creyentes que ni siquiera saben si han sido llamados o no. No saben con exactitud si han sido llamados o no. Ellos, desde su sentimiento, la verdad, en sus emociones, parece que si fuera, pero no. Y no son activos ante ello. Y podemos ver de que cada una de estas personas, dentro de su corazón, no saben con exactitud. Pero tenemos que saber es que todos aquellos que son creyentes son aquellos que son llamados por Dios. Pero aquellos que no son llamados por Dios no pueden ser santos. Una persona que es santa y es un santo, entonces son personas que son llamados de Dios. Aquellos que son llamados por Dios son aquellos que son santos de Dios, y podemos ver de que más o menos esto se puede comenzar y se sabe que esa persona ha de recibir ese llamado a través de sus experiencias por Dios. A través de esas experiencias esa persona puede saber y descubre, es que Dios está obrando en mí, y esto es tan importante, aunque pueda verse tan pequeño. Entonces, esa persona puede conocer, sí, yo soy herencia de Dios. Yo soy aquel que Dios me toma como su trabajador, e incluso esa tierra donde Él pueda trabajar. Y no solamente yo soy herencia de Dios, sino que esta fe que yo estoy teniendo es mi herencia. Es esa herencia que Dios me ha dado. Esa persona puede conocer esto. Podemos ver que esta persona descubre algo muy importante. Por eso las personas que todavía no conocen esto con exactitud, y estas personas todavía están inciertas en su fe, y la verdad ni siquiera son conscientes de lo que ha ocurrido, entonces estas personas podemos ver de que de pronto estas personas no sean santos, miembros de Dios, o estas personas que no conocen acerca de la gracia de Dios. Pero queridos hermanos, yo deseo que todos nuestros miembros no sean como estos santos que ni siquiera saben que son santos, o que son ignorantes, o ni siquiera conocen cuál es la gracia que han recibido. Pero yo deseo que todos nosotros podamos ser esas personas que sepan que han sido llamados por Dios. Y las personas que conocen esto, tenemos que apreciar esto con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en ese momento, porque nos ayuda, porque vendrá ese último día para poder prepararnos para ese último día. Pero entonces, si nosotros vemos en medio de nuestra vida, podemos ver que esas experiencias ocurren en medio de nuestra vida, pero tenemos que tomar esas oportunidades y recordar esas oportunidades de que Dios está obrando en nosotros. Y por eso es muy importante el conocer, ser conscientes de que Dios está obrando en nosotros. Esto es algo muy importante. ¿Verdad? Dios está obrando en mí. Dios está realizando su obra en mí. Ser consciente acerca de esto es algo muy importante en nuestra vida de fe.
No es el hecho de si tenemos muchas señales o muchos prodigios, esas son cosas que vienen luego, pero entonces tenemos que ver lo que es primordial, lo que viene primero. Hay muchas personas que se interesan en esas señales y en esos prodigios y el mundo también se enfoca solamente en eso, pero es importante es descubrir esas pequeñas cosas que Dios nos muestra a nosotros, de cuál es nuestra fe, de que Dios es aquel que nos ayuda a nosotros, de que sí, esa esperanza está dentro de nosotros y está obrando en nosotros o no. Eso es algo importante que tenemos que conocer. Y habrán personas que ni siquiera vayan a poder conocer y descubrir esto. ¿Por qué? Porque en sus cabezas no son conscientes de esto. No son conscientes de eso. ¿Tú has descubierto esto? ¿Qué? ¿Qué es lo que estás diciendo? Ay, de que Dios te está ayudando a ti, de conocer de que Dios ciertamente está orando en ti. Pero entonces esas personas no conocen acerca de eso. Por eso tenemos que ser conscientes acerca de eso. Tenemos que saber acerca de esto. Pero para poder conocer eso, ser consciente de esto, alguien nos tiene que enseñar. Alguien nos tiene que enseñar. Nosotros, cuando vemos al viejo ser y si vemos cómo nosotros estábamos en el pecado y nosotros solamente dependíamos de la carne y todas las cosas eran basadas en la carne, pero entonces, para poder conocer acerca de cómo Dios nos está obrando en nosotros, de la mano de Dios, entonces si alguien no nos hace conocer esto, no vamos a poder ser conscientes de esto. Por eso el día de hoy, de la misma manera, estamos hablando acerca de esto. Y ahora les estoy declarando a ustedes acerca de esto. Tenemos que aprender esto. Alguien nos tiene que enseñar acerca de esto. Alguien tiene que llevar esta palabra hacia nosotros. Pero si esa palabra, si no entra en nosotros, ¿qué ocurrirá? Entonces no vamos a poder conocer de que Dios está obrando en nosotros. Por el hecho de que nosotros no sintamos en nuestras emociones de que Dios está con nosotros, no significa de que Dios no está obrando en nosotros. No podemos concluir de que Dios no nos está ayudando. Por eso, el día de hoy, la palabra del Señor nos está proclamando a nosotros de que tenemos que ser conscientes acerca de esto. Y habrán personas que no tienen dentro de ellos, no se ha manifestado esto fácilmente y ellos mismos no conocen acerca de eso. Y con nuestros propios sentimientos o nuestras emociones no vamos a poder sentir esto. Pero queridos hermanos, tenemos que saber de que cada uno de nosotros, al estar dentro de la iglesia, en el momento que nosotros nos sacrificamos y tenemos nuestra vida de fe, esto es algo muy importante. Esto es algo muy importante y es un testimonio muy importante en nuestra fe. ¿Por qué? Porque está testificando de que Dios está obrando en uno, de que Dios está junto con uno. Es evidencia acerca de esto. Pero entonces el hecho de que nosotros venimos delante de Dios, nos sacrificamos y con amor trabajamos con todo nuestro ser, nos sometemos delante de Dios, de que nosotros obedecemos todo lo que la iglesia nos dice a nosotros y no está en medio de, ay, esto es correcto, esto no es correcto, acerca de su estándar, sino que si la iglesia dice que lo haga y la persona obedece, entonces Dios está transformando a esa persona, Dios está obrando en esa persona, Dios está usando a esa persona. Pero queridos hermanos, tenemos que saber de que Dios está obrando en cada una de esas personas. Pero entonces, estas personas son personas que han sido llamadas por Dios. Por eso, ellos tienen ese testimonio de que han sido llamados por Dios. Queridos hermanos, el hecho de que uno pueda obedecer, de que yo, esa persona que no lo era anteriormente, pero ahora puedo entregar toda nuestra vida delante de Dios, y con esta gran fuerza y teniendo este testimonio en mi vida, entonces no vamos a encontrar otro milagro más grande que esto. No vamos a poder encontrar otro prodigio más grande que esto.
Queridos hermanos, que es un gran prodigio y milagro que el Señor hace dentro de nosotros, de que nosotros siendo hijos del diablo, ahora nosotros somos esos hijos de Dios, siendo siervos de Dios, siendo usados por Dios. Esto es lo más grande, de que Dios ahora tiene esperanza en nosotros y también nos sembra esa esperanza en nosotros. Por eso, entonces, en ese momento tenemos que saber que esa esperanza debe estar en nosotros. Esa esperanza debe estar en gran profundidad dentro de nosotros, en abundancia en nosotros, cada vez que el Señor nos ayuda a nosotros. Por eso esa persona que obedece, hay algo que Dios espera de esa persona. Y esa esperanza que es esa recompensa. Y podemos ver que esa esperanza de esa persona comienza a crecer en ella. Y podemos encontrar pues, que en el mundo pueden haber dificultades y en la iglesia pueden haber dificultades. Pero nosotros tenemos esa esperanza, crece aún más en nosotros. Pero ¿cuál es esa esperanza? De que en ese último día que Dios obrará en nosotros. Aunque nuestras cartas desaparecen uno por uno, nosotros somos esas personas que podemos manifestar, podemos decir y declarar de que Dios está con nosotros, de que el único que nosotros podemos depender es Jesús y Él es el que obra en nosotros. Tenemos que saber que el Señor es aquel que obra en nosotros. Él es quien viene en nosotros y obra en nosotros. Por eso, tenemos que saber que el Señor es aquel que siembra esa esperanza en las personas para que puedan hacer la obra de Dios. Y eso es como Filipenses nos dice a nosotros. El Señor siembra en esa persona esa voluntad de poder hacer la obra de Él. Por eso Él nos da esa esperanza a nosotros, esa voluntad en nosotros. Nos da esa esperanza, siembra esa esperanza en nosotros, sopla esa esperanza en nosotros y obra en nosotros. Por eso, el hecho de que nosotros oramos por esa esperanza es una de las oraciones más hermosas, que nosotros siendo humildes, esa oración más sincera y fuertes delante del Señor. Señor, no hay nadie más para mí, solamente tú eres el único que vive en mí. Dame la esperanza, refuerza esta esperanza dentro de mí. Queridos hermanos, la persona que no tiene esa esperanza, la persona que no tiene esa esperanza en el cielo, en el Señor, esa persona que el Señor no espera de esa persona, y si no tiene esa esperanza con gran fervor, entonces es algo que tenemos que avergonzarnos. Espero que todos nosotros podamos estar llenos de esa esperanza del Señor. Aleluya. Ahora, si miramos el pasaje bíblico que hoy hemos leído, podemos encontrar esa voluntad de Dios. Podemos ver cómo esa voluntad de Dios puede verse complicada y algo extensa que no vamos a poder entender. O tampoco, y podemos encontrar cómo esa voluntad extensa del Señor ha sido puesta solamente en algunas palabras. Y es algo que nosotros el día de hoy vamos a ver. Y deseo que el Señor hable a través de esta prédica a cada uno de nosotros. Tenemos que ver que en ese tiempo podemos ver que la herejía siempre estuvo presente en la iglesia. Podemos ver de que siempre traían personas, venían personas ofreciendo algo más allá que Cristo. Y podemos ver que en la iglesia de Colosenses, esto fue algo que ocurrió grandemente. Y podemos ver de que trajeron cosas del exterior, del mundo, y lo introdujeron a la iglesia. Y esto es algo que podemos ver ese fenómeno es algo que ocurrió muy comúnmente en Asia Menor.
y todos ellos traían algo más allá que Cristo. Decían que Cristo no era lo suficiente, de que traían y enfatizaban algo que era aparte de la cruz y aparte del mérito de Cristo, y estaban tratando de reemplazar el Evangelio y trataban de traer algo más que el Evangelio. Pero entonces, si nos enfocamos en eso, entonces nos convertimos, pues serán herejía. Y esa es la situación que ocurría en Asia Menor en ese momento. Y si vemos los apóstoles, ellos enseñaban exactamente lo que el Señor les estaba enseñando, pero el enseñar algo que es más allá de esto y el esparcir esto en la iglesia, podemos ver que dentro de la iglesia muchas personas se separaron y trajeron una gran dificultad en la iglesia. Y podemos ver de que ellos recibieron gran influencia de la herejía. Y esto es algo que ocurrió por 2000 años hasta el día de hoy. Y si nosotros vemos en la Biblia, este libro, este único libro, ha venido a nosotros, pero podemos ver de que hay muchos tipos de Biblia y habían sido interpretadas en muchas diferentes maneras. Estos 66 libros que nosotros hemos recibido y la conocemos ahora como Biblia, podemos ver que había más de cientos y 200 libros de esta manera, y así es como esta Biblia vino a este día, hasta el día de hoy, y muchas cosas fueron cortadas y muchas cosas fueron eliminadas. ¿Por qué? Porque fueron influenciadas por la herejía. ¿Por qué? Porque esto era diferente a la gracia de Dios, a lo que Jesús había enseñado a los apóstoles. Y podemos ver de que por esos 2000 años para formar esta Biblia ha sido una gran batalla, y eso al día de hoy venido en nosotros, y eso es lo único que nosotros podemos depender. Pero el apartarnos de la Biblia es lo mismo que ir a esas herejías. Queridos hermanos, tenemos que saber que la Biblia es la manera más humilde y más certera, y incluso es esa palabra que el Señor ha sellado. Y en la Biblia podemos encontrar toda la palabra. No vamos a poder ir al Señor aparte de la Biblia y el ofrecer otro camino que es para poder ir a Jesús. Entonces es lo mismo que menospreciar esta Biblia que ha venido por esos 2000 años siguiendo la herejía. Queridos hermanos, y si vemos en esta tierra, podemos encontrar a muchos creyentes, y podemos ver de que hay muchas personas que tienen la frustración y esa carga de la fe de que ellos han tenido. ¿Por qué? Porque no conocen con exactitud lo que les dice la Biblia. Por eso, sí, como ellos en sus corazones tienen a esa desesperación en ellos, si una persona de repente viene y comienzan a decirles ese misterio espiritual de la Biblia, entonces ellos comienzan a seguir a esas voces pensando de que ellos podrán escuchar, de que ellos podrán resolver esa frustración que está dentro de ellos aparte de la Biblia, y comienzan a engañar a esas personas usando un versículo o 2 versículos de la Biblia, interpretando eso y comenzando a distorsionar la palabra del Señor. Y podemos ver que algunas personas de la misma manera escuchan eso y se dejan engañar de eso, pensando que es la verdad. E incluso podemos encontrar otro grupo de personas que dicen que solamente a un cierto grupo de personas pueden recibir esa inspiración del secreto, del misterio espiritual. Y entonces dicen, si llegan a este punto o tienen este entrenamiento, podrán recibir esto y lo otro, diciendo que solamente las personas especiales podrán recibir eso. Pero queridos hermanos, esta no es la palabra del Señor. No es lo mismo diciendo, ay, sí, si es la bendición de Dios, será que si el Señor me da esto, entonces, ay, sí, esto es. Queridos hermanos, esta no es la palabra, es el evangelio que hemos recibido. Tenemos que saber que esa gracia que hemos recibido, esa redención que hemos recibido, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos dentro de esto. Dentro de esto.
Por eso entonces la Biblia advierte acerca de la herejía. Si vemos en Colosenses 2:8, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? Que nosotros tengamos cuidado y no seamos engañados de las filosofías y las huecas sutiles según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Esto no es seguir a Cristo. Y si vemos en Colosenses, podemos encontrar a esos maestros mentirosos que estaban llenos pues ya a ese nivel espiritual y pensando que estaban cerca de Dios y decían de que y proclamaban de que lo que Jesús nos había enseñado no era suficiente y comenzaron a enseñar cosas erróneas. Pero entonces, ¿qué dicen en versículo 18 y 19? Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildemente a los cultos a los ángeles, en el entendimiento que no ha sido visto. Queridos hermanos, tenemos que saber que el Señor es aquel que nos ha mostrado todo a nosotros y tenemos que saber que Jesús en sí es la cabeza y Él es la bendición en sí. Y el buscar algo más allá de esto no es de Él. Por eso, más allá, Pedro que los dice a nosotros, que todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder. O sea, ya nos ha sido dado por completo a nosotros. En ese momento en que hemos nacido de nuevo, todos los cristianos, todos los creyentes, ellos han recibido todo, absolutamente todo lo que tenían que recibir, toda promesa, todo conocimiento, todo ha sido dado en ese momento. Por eso entonces el Señor ordenó a los apóstoles y podemos ver que los apóstoles a través del Espíritu Santo podemos ver de que todas las cosas que hacían prometidas y todas las cosas que fueron hechas a través de ellos, nosotros en el momento en que creemos en el Señor y dependemos de la cruz y dependemos del Señor, nosotros hemos recibido todas estas cosas. Y comienza a advertir a esas personas que están buscando algo más allá de esto, que dice en Colosenses 1:12, que dice que nosotros somos dignos, o sea, somos aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Que nosotros, esto es algo que ha sido realizado a través de la sangre de Cristo. Ya no nos falta nada a nosotros. Y también en Colosenses 2:9-10, que nos dice a nosotros que nosotros en Él, al habitar en Él, o sea, en Cristo, hemos tenido toda plenitud de su deidad. Y todo está dentro de Él. Nosotros hemos estado en la plenitud de Él. Todo está en Él. Por eso, en el momento en que Él mora en nosotros, esa plenitud que viene de Él, esa bendición, ese poder, no significa que está en esta carne. No podemos pensar que está en esta carne. Está en Cristo y Cristo, Él venía a nosotros. Él es aquel que sostiene eso dentro de nosotros. No significa que haya entrado en la carne. Esto es del mundo. Queridos hermanos, toda esa bendición y esa gracia de nuestro Dios ya ha sido provenido a nosotros. Todo ese derecho, toda esa autoridad ha sido dada a nosotros. Todo esto, todo lo que nosotros podemos disfrutar ha sido ya permitido a cada uno de nosotros. Y si vemos en la iglesia de Efesios, podemos ver de que Pablo pensó de que ellos necesitaban algo importante y como ellos iban a ser influenciados por la herejía, ellos que eran esos creyentes que sobresalían, ¿qué es lo que ellos necesitaban? Dijo, yo creo que ellos necesitan el espíritu de la sabiduría y la revelación. ¿Por qué? Porque ellos todavía no conocen lo que han recibido. Por eso sus corazones comienzan a tambalear. Por eso, queridos hermanos, el Señor, ¿qué fue lo que hizo en ese momento? Podemos ver de que ellos conocían de que quién era el Señor para ellos y Pablo definió en ese momento, ellos no saben exactamente cuál es el plan de Dios. Por eso les dice en Efesios 1:17, escribiéndoles encarga, diciendo de que yo oraré por ustedes, de que ustedes tengan el espíritu de sabiduría y de revelación para que ustedes puedan conocer lo que está en Él.
지혜와 계시의 정신. El espíritu de la sabiduría y y la revelación. ¿Qué significa sabiduría? Como les he dicho a ustedes anteriormente, 그런 능력을 말하는데 está hablando sobre esa habilidad de poder recibir, de poder entender ese principio. O sea que más allá es poder entender la obra que Dios está haciendo, es entender la obra que Dios está haciendo. 또 계시는 Y cuando habla sobre la revelación, ¿qué significa cuando habla sobre la revelación? Pues así es, exactamente como dice esa misma palabra, es recibir lo que Dios revela. O sea, es poder entender esa obra que Dios está haciendo. Por eso les está diciendo, yo pido el espíritu de sabiduría y revelación. ¿Qué significa? Está pidiendo por esa función de poder entender a Dios, para que puedan conocer qué es lo que han recibido, para que ellos puedan ver el plan de Dios, para que ellos puedan tener esos ojos para poder entender el plan de Dios. Eso es lo que Pablo estaba pidiendo para la iglesia de Efesios, 하나님을 깨달을 수 있는 기능. para que ellos puedan tener esa habilidad, para poder para poder entender lo que han recibido de Dios, lo que han recibido de Dios. 정신. Pero cuando habla acá espíritu de sabiduría y revelación, hay unas personas que dicen esto como el Espíritu Santo, pero está hablando sobre la conciencia, es ser consciente, la mente, o sea, esa habilidad para poder recibir y entender esto. 우리 안에 있어서 En nosotros siempre debe haber esa discernión y dentro de nosotros tenemos que saber discernir lo que viene de Dios. Esto es lo que nosotros necesitamos. Por eso pide para ellos el espíritu de la sabiduría y la revelación, 그 풍성한 para que ellos puedan conocer esa herencia en abundancia que han recibido, para que puedan entender lo que han recibido. 에베소 교회를 위해서 Por eso cuando ora pues por la iglesia de Efesios, podemos ver que esto era lo que Pablo estaba orando por ellos. Y como si nosotros habíamos visto ya anteriormente, hemos visto como en Efesios 1 y cómo el Señor habla sobre la bendición que fue dada al hombre. 오늘 다시 Y el día de hoy, de la misma manera, está volviendo, repitiendo lo que le ha sido dado. Y es algo que ustedes y yo el día de hoy tenemos que recordar. Y haciendo esto, al darle el espíritu de la sabiduría y la revelación, hace para que ellos puedan abrir las puertas de su corazón, 우리가 para que ellos puedan abrir sus puertas de su corazón. Y entonces cuando hablamos en Efesios 1:18, cuando hablamos corazón, entonces no estamos hablando de sentimiento o algo que viene de nuestra emoción. Pero entonces si vemos anteriormente, cuando hablamos sobre en hebreo y en griego, también cuando habla corazón, también está hablando de la mente. Y a través del corazón están decidiendo y con el corazón tienen la determinación y normalmente lo ponen pues con el corazón, o sea, con la mente, y luego cuando habla sobre sentimientos lo relacionan con el estómago. Es algo diferente como lo que nosotros estamos acostumbrados. Pero entonces lo que está tratando de decir, danos a conocer ese entendimiento, o sea, en la mente, para que nosotros podamos entender eso. ¿Para qué? ¿Para qué? Por eso en Efesios 18 nos habla dos cosas, para que nosotros podamos conocer la esperanza en el cual nos ha sido llamado, y segundo, para que nosotros podamos conocer la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y luego tercero, en el versículo 19 está hablando de la grandeza de Dios. Entonces, en simples palabras, ¿qué es lo que está hablando? Está hablando sobre el plan maestro de Dios. Está hablando sobre ese gran plan que ha sido ya planeado para poder salvar al hombre, y ha sido así para que nosotros podamos tener ese entendimiento y ver todo ese plan. Por eso Él hace que nosotros podamos alumbrar los ojos de vuestro entendimiento. Eso es lo que está orando Pablo para la iglesia de Efesios. 첫째로 마음문이 Para que primero, en el momento en el cual ellos abran sus corazones, para poder tener ese entendimiento, podemos ver de que ellos tengan esa esperanza en el cual han sido llamados.
Primero está hablando sobre el llamado, de que ellos han sido llamados. Tenemos que saber que Dios nos ha llamado a nosotros, pero ¿cómo nosotros, en qué evidencia nosotros decimos de que el Señor nos ha llamado a nosotros? Por el hecho de que Él nos haya escogido a nosotros, por el hecho de que nos haya predestinado a nosotros, de que nos ha tomado a nosotros como hijos suyos, que nos ha sellado a través del Espíritu Santo, de que nos ha dado la herencia a nosotros. Pero entonces, si no es el llamado, ¿qué es todo esto que les acabo de decir? Él nos ha llamado a nosotros. Pero si vemos más específicamente de que Él nos ha tomado como herederos junto con el Hijo, con su Hijo, de que Él ha tenido la determinación de que irá junto con el Hijo de la misma manera, que irá junto con nosotros hasta el final de la misma manera como le hizo como el Hijo, de que Él desea estar con nosotros hasta el último momento. Pero ¿cuál es ese fin? Estamos hablando sobre si donde todas las cosas serán reunidas ante Cristo, de que todas las cosas serán unidas, serán uno en Cristo, y todo tendrá paz, y todas las cosas serán restauradas en ese día. Todo será limpio y todo tendrá paz. Y si nosotros vemos dentro de eso, podemos encontrar que ese estado espiritual en el cual nosotros estaremos, todo será completado y perfeccionado ese día. Y nosotros estamos corriendo hasta este día, hasta ese día. Nosotros estamos yendo hasta ese día, y eso es lo que nos está diciendo a nosotros cuando dice que nos ha dado ese llamado a nosotros. Y a ese día en el cual todas las cosas serán unidas en Cristo, serán una en Cristo. Por eso está pidiendo por la esperanza, para que ellos tengan esa esperanza de que ellos han sido llamados. Y a través de su oración, Pablo es lo que está diciendo, de que la esperanza, en el llamado está la esperanza, de que Él no nos ha abandonado a nosotros, de que Él nos está guiando constantemente hasta el último día en nuestra fe. Él tiene, esa esperanza está dentro de nosotros, y Él hará que nosotros podamos cumplir esto. Y esa esperanza que nos da a nosotros, esa esperanza que Él nos da como su regalo, no es esa esperanza que viene en nosotros de nuestra debilidad, sino que viene de Dios. Como Él nos ha sembrado esa esperanza a través de ese llamado. En el momento en que Él nos llama a nosotros, no hay fracaso, no hay caída, sino que solamente hay victoria. Esa esperanza le está diciendo, Señor, haz que ellos puedan tener esa esperanza de que tú nos has llamado, de que esa esperanza que tú nos has dado a nosotros, ayuda, Señor, que ellos puedan conocer esto. Dice, abre los corazones de ellos, alumbra los ojos de ellos en el entendimiento para que puedan conocer esa esperanza de ese llamado. Pero entonces, en ese momento, cuando ellos tienen ese llamado, Él no solamente nos ha dado ese llamado y el hecho de que ha abierto nuestros ojos y nuestros corazones. Ahora, segundo, ¿cuál es la siguiente razón? Es para que nosotros podamos conocer las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es para que nosotros podamos ver toda esa gloria, podamos ver la plenitud de esa gloria, como dice en Efesios 1:18, para que nosotros podamos conocer esa plenitud de su riqueza, de su herencia. Pero ¿cuál es su herencia? Ustedes y yo somos la herencia de Dios. Y si vemos, el pueblo de Israel era la herencia de Dios. Pero todos aquellos ahora que entran en Cristo, todos ellos que entran en Cristo, sean judíos, sean gentiles, ahora todos ellos que han sido llamados por Dios son el pueblo de Dios, son la herencia de Dios. Ahora, entonces si nuestros corazones ahora fueron abiertas, fueron alumbrados nuestros ojos y en el entendimiento, ¿qué es lo que hace? Nos hace conocer, como les acabo de decir, 3 cosas. La primera es la esperanza, y luego la segunda es sobre la plenitud de la herencia, y luego 3, de la abundancia del poder de Dios. Es para poder hacer conocer ese poder de Dios, es para que nosotros podamos conocer, para que nosotros podamos abrir
completamente nuestro entendimiento y poder conocer esto. 그의 힘의 강력으로. 여기 Y si vemos el versículo 19, podemos ver, 이거 설명해야 되겠어요. antes de leer eso, les quiero explicar. Si vemos en este versículo, el versículo 19, es uno de los versículos más fuertes en todos los versículos en el Nuevo Testamento. Podemos ver que es una de las que tienen gran fuerza. 제일 강한 절 중에 하나예요. Es una de las más fuertes. ¿Por qué? 헬라어 중에서 Porque si vemos en griego, podemos ver de que hay 하나 위에 또 쌓아 palabras que que usan para la fuerza, para que usan para el poder. Es lo que nosotros podemos encontrar en estos versículos, 4 de estas palabras. Cuando habla la supereminente grandeza, también está hablando sobre ese, sobre que viene de Dios, también por el poder, ese poder de realizar las cosas, también incluso la operación. Y también, también la palabra poder y también fuerza, podemos encontrar eso, o sea, la habilidad de poder hacer las cosas, la habilidad de poder hacer las cosas. Estas 4 palabras es algo que podemos encontrar dentro de acá, de este versículo, y podemos ver de qué enfoca, o sea, vuelve a enfatizar ese poder de Dios. Podemos encontrar todos esos poderes sobre la fuerza y el poder, la operación, o sea, la obra de Dios y esa fuerza que viene y esa superminente fuerza que viene de Él. Esto es lo que está diciendo, está hablando sobre el poder que viene de Dios, de que es ese poder que ha sido abierta para la iglesia, aquellos que son creyentes. Es lo que es ahora la tercera cosa que está orando Pablo para que puedan entender. Pero esto no es algo que viene para las personas especiales, sino que todo aquel que está en Él, todo aquel que ha recibido la salvación, puede recibir esto. Puede recibir este poder. Por eso la Biblia testifica acerca de esto. Cuando habla sobre el Evangelio, podemos ver de que cuando habla sobre el Evangelio, podemos ver de qué hace, de que cambie, que pueda transferir a las personas que eran hijos del infierno a hijos de la vida. Que esas personas que iban a entrar al infierno hace que ahora sean parte del reino de los cielos. Y como dice en Romanos 1:6, de que el poder de Dios para salvar a todos, o sea, este evangelio viene con el poder de Dios. Y como también dice en 1 Tesalonicenses 1:5, que no solamente viene con palabras, sino que también viene con poder. Viene con poder. Y todos aquellos que son cristianos, podemos ver de que hacen con todas sus fuerzas, ellos obedecen, aman delante del Señor. Pero ¿será que esto lo hacen con sus propias fuerzas? Claro que no. Que eso no viene con la fuerza de ellos mismos, sino que está obrando la fuerza de Dios. Dios es aquel que hace que esto pueda ser real, que esto pueda ser posible. Y también, como dice en Hechos 1:8, cuando venga a ustedes el Espíritu Santo, vendrá en ustedes el poder. Pero entonces, ¿qué significa eso? Que entonces que todas las obras que nosotros realizamos de Dios, Él nos refuerza con ese poder para poder realizar esto, para llevar el Evangelio, para poder llevar nuestra vida de fe, para que nosotros podamos ser transformados. Por eso, todos aquellos que creen tendrán ese poder. No estamos hablando de las personas especiales, sino todos aquellos que creen tienen ese poder. Por eso incluso todo pensamiento, toda la obra que nosotros estamos haciendo, tenemos que recibir el poder de Dios y Dios nos está guiando a nosotros. Aleluya. Queridos hermanos, cuando nosotros oramos, Señor, dame el poder, dame el poder. La verdad, esta oración está hablando afuera de contexto. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos ha dado a nosotros. Es mejor orar. Ay, Señor, haz que yo pueda usar este poder que me has dado.
Ese poder que tuyo ha estado en mí. Pero entonces no estamos, muchas personas están pensando en la carne. Sí, esa persona tiene gran poder, pero yo no. Pero queridos hermanos, estos son a través de los pensamientos del hombre, de las cosas del hombre. Pero tenemos que saber que cada uno de nosotros viene a través de la gracia de Dios. Y le está diciendo, haz que ellos puedan conocer esto, que ellos puedan conocer la grandeza de esto. 그의 힘, Esa fuerza que viene de Dios, 강력으로 esa fuerza que obra a través de Dios. 자, 아까 그 부분인데 19절에 뭐라 그랬냐면 Y como dice en versículo 19, que dice, y el cual la superminente grandeza de su poder para con nosotros que creemos según la operación del poder de su fuerza. 이거요. 왜 이렇게 Cuando hablamos acerca de esto, entonces, ¿por qué será que habla tanto poder, fuerza y operación? Está enfatizando en la obra, en ese poder de Dios, está diciendo esa grandeza de Dios. 이 능력이 Y luego, ¿qué es lo que dice con conexión a esto? ¿Cuál es ese poder que Dios nos ha dado a nosotros? ¿Cuál es ese poder que nos ha dado a nosotros? Primero está hablando sobre la fuerza de la resurrección, de que esto como resultado vendrá a la resurrección y ese poder de ser levantados a los lugares celestiales, como dice Efesios 1:20, de que esa la cual opera en Cristo, resucitándolo a los muertos y sentándolo en su diestra en los lugares celestiales. Por eso, esa fuerza que viene a través de Él, ese poder que viene, que es tan grande, que hizo que Cristo pueda ser revivido entre los muertos y pueda salir de la tumba, hace que pueda dar vida para que pueda vivir. Y no solamente eso, sino que más allá, hace que pueda subir al cielo, pueda sentarse en la diestra, y hace que nosotros de la misma manera podamos resucitar y nosotros podamos sentarnos al lado de la diestra, para que así nosotros podamos ser enaltecidos en lo más grande. Ese es el poder que nos da a nosotros. Y ese poder es dado a aquellos que están en Cristo, a aquellos que son santos, aquellos que son de Cristo. Ese poder que ha resucitado a Cristo, que ha vencido la muerte. Ese poder que ha salvado a Cristo hace que ese poder que hace igual que Cristo pueda estar en todos los creyentes. Aleluya. Queridos hermanos, qué gran consideración la que nosotros hemos recibido, que nosotros debemos tener ese perdón dentro de nosotros, que ni siquiera somos capaces ni siquiera somos dignos de recibir esto. Y es una gran gracia la que nosotros hemos recibido. Pero el Señor nos ha prometido a nosotros, ya ha sido dado a nosotros, ya fue dado a nosotros. Y nosotros al estar en Cristo, podemos recibir grandes protección y ayuda. Pero algo que nosotros tenemos que saber, que esa resurrección ciertamente vendrá en nosotros. No solamente está esa resurrección, sino que cada uno de nosotros al estar en Él, cuando nosotros ahora recibimos ese poder, hace que nosotros de la misma manera podamos ascender en el cielo. Ese mismo poder que obró en Cristo también obrará en nosotros. Ese poder que resucitó a Cristo y lo hizo sentar en la diestra, también obrará en nosotros de la misma manera. Nos salvará, nos hará vivir nuevamente a nosotros. Y no termina ahí, sino que nosotros cerraremos los ojos por un momento y viviremos por toda la eternidad. Que nosotros entraremos en ese lugar donde Cristo está y viviremos junto con Él. Aleluya. Y todo aquel que escucha esta palabra, ¿cuál es ese mensaje que has dado a estas personas? ¿Cuál es ese mensaje que Cristo está dando personalmente a todas esas personas? Que Dios es el comienzo de todo. Y le está diciendo, oye, toma tú, ten la esperanza, esa esperanza de ese futuro.
Él es aquel que nos ha predestinado en Cristo. Él es aquel, ustedes son aquellos que han sido escogidos por Cristo, pues destinados en Cristo, son hijos de Cristo, son ahora hijos en adopción. Y ustedes son aquellos que han sido redimidos en Cristo, han sido sellados por el Espíritu Santo. Y son aquellos que son ustedes los que Dios los toma como hijos. Digan amén las personas que nos han tenido ese llamado. Digan amén las personas que han recibido ese llamado. Las personas que han tenido ese llamado son las personas que tienen la esperanza. Deben tener la esperanza. Aquellos que son llamados deben tener la esperanza. Digan amén las personas que tengan la esperanza. Queridos hermanos, no sabemos cuándo el Señor nos va a llevar, pero el de dudar, ay, ¿será que Dios me llevará? Ay, ¿será que mi fe es suficiente delante de Dios? Ay, ¿será que yo necesito tener algo especial? Ay, esa persona tiene un poder especial, pero yo todavía no tengo nada. Queridos hermanos, no es así. No es así, sino que todos nosotros estar dentro del seno de Dios. Tenemos que recibir esa guía del Señor. Y nosotros somos aquellos que hemos sido ya recibido ese llamado. Y deben tener esa esperanza en ustedes. Pero si Dios no les enseña a ustedes, si ustedes no han recibido esa enseñanza, entonces ustedes no van a poder abrir sus ojos y poder recibir este entendimiento. Por eso el Señor hace que nosotros, Dios tiene que darnos esa sabiduría, esa revelación a nosotros. Queridos hermanos, el hecho que nos ha dado a nosotros es la esperanza. Entonces, en simples palabras, parecen una simple palabra, esperanza, en inglés, hope. Pero, queridos hermanos, para Dios esa es la certeza. Es la certeza. Nosotros estamos yendo en ese camino de la esperanza. Nosotros somos personas que tenemos que pasar ese puente de la esperanza para poder entrar en ese reino de Dios. Esa gran fuerza, donde está esa fuerza grande, superminente del Señor. No debemos dudar de esto. Para poder nosotros ir en ello, tenemos que estar llenos de esa esperanza que Dios ha derramado en nosotros. Toda esa promesa que Dios nos ha dado a nosotros están contenidas en esa esperanza. Y espero que todos nosotros estemos llenos de esa esperanza. Espero que todo de la misma manera como esa esperanza fue dada en el cielo y ahora está en el reino de los cielos, también esté en nosotros. Que ese poder pueda estar lleno de esa plenitud, de que cada uno de nosotros siempre podamos estar firmes de esa esperanza hasta el último día. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Espero que todos nosotros estemos llenos de esa esperanza que nos tiene a la resurrección y a ascender al cielo. Y nos está llevando a nosotros y nos está empujando detrás de nosotros y guiando al frente de nosotros. Espero que cada uno de ustedes puedan obedecer a esto y que cada uno de ustedes puedan triunfar en su fe. Aleluya. Oremos en esta hora. Al orar, oremos de que el Señor, tú nos has llamado a nosotros. Gracias por ello. Gracias. Tú estás lleno de la esperanza y tú me estás guiando con esa gran esperanza. Señor, ayúdame, haz que yo pueda estar en Cristo y ayuda, Señor, para que yo también pueda recibir ese mismo amor que tú has derramado a Cristo. Ayuda, Señor, para que yo pueda ir en ese camino y de la misma manera como con tu certeza nos estás guiando. Ayuda, Señor, que yo pueda tener esa certeza y deseo ir en ese camino de Cristo. Ayuda, Señor, que esa esperanza del reino de la resurrección y esa plenitud de ser ascendidos pueda estar en nosotros. Refuerza mi esperanza. Guárdame. Señor, haz que esa esperanza que es tuya pueda venir en mí. Vamos a orar todos juntos de esta manera. 역사하시고 도와주옵소서.
주여 역사하시고 우리 교회 가운데 소망이 가득하게 하시고 하나님이 부르셨다는 데에는 이유가 있는 것임을 확실히 알게 도와주시고 자신에게 부르심이 있었다는 이 사실을 너나 사실을 다 깨닫게 하여 주시고 의심하지 않게 하여 주시고 정말 그리스도 안에서 우리 하나님 안에서 정말 그리스도와 함께 우리를 자녀로 삼아주신 우리 하나님의 능력을 생각하시고 그 뜻을 기억하면서 정말 우리에게 영원한 미래를 이끌어가시려는 성취하시려는 우리 하나님 뜻을 따라가도록 도와주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, ayuda Señor a todos nuestros miembros que han escuchado la palabra de Dios el día de hoy. Ayuda Señor que cada uno de ellos tenga esa certeza de que tú los has llamado a ellos. Y ayuda Señor para que esa esperanza pueda estar en ellos. Y ayuda Señor para que ellos puedan ser conscientes de esto. Y ayuda Señor para que esa esperanza pueda ser reforzada en ellos. Y ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros podamos tener esa discernión espiritual. Y ayuda, Señor, para que ese poder, y ayuda, Señor, para que esa resurrección y esa ascensión pueda estar en nosotros. Ayuda, Señor, que ellos no puedan dudar de ello. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos estar dentro de esa esperanza. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser fortalecidos con esa esperanza y podamos entrar a ese último día. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Y la palabra del día de hoy es basada en esta alabanza que vamos a alabar todos juntos. Y podemos ver que esta alabanza expresa exactamente lo que nosotros hemos compartido, de que nuestro Señor es nuestra herencia y nuestra esperanza. Y nosotros ahora estaremos junto con el Señor, vamos a estar en Él y no habrá ninguna dificultad a estar en Él y vamos a poder sobrepasar todo esto. Y nuestra esperanza es certera y el propósito en el cual nosotros estamos yendo es certera. Todos de pie y vamos a alabar todos juntos. 내 맘에 주여 소망 되소서. 주 없이 모든 일 없되어라. 밤이 나지 낮은 인생아 잘 때나 깰 때 함께 하소서. 지혜 주여 말씀으로써 언제나 내 안에 계시소서. 주는 내 아버지 나는 아들 주 안에 내가 늘 살고 지고. 박수 치면서 세상의 영광 눈앞에 없네. 언제나 주님은 나의 기억. 주님만 내 마음에 계시오니 영원한 존재
할렐루야. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto y en todos los verianos y en sus familias y en sus vidas por todos los siglos. Amén. 자, 우리 하나님 앞에 감사 박수 올립시다. Demos gloria delante de nuestro Señor. Queridos hermanos, gracias